Los grupos están negociando las resoluciones que son el verdadero broche de este debate sobre el Estado de la Nación. Son una especie de sugerencias, de propuestas que hacen los grupos parlamentarios al Gobierno y que cada año cierran este debate. Pero hoy no será el día en que escuchemos esas resoluciones, que se retrasan hasta la semana que viene. Para eso se ha convocado un pleno donde se debatirán y se aprobarán. Será el último pleno ya que cierra el periodo de sesiones antes de las vacaciones del verano. Bueno, es el portavoz del BNG, Francisco Jorquera, quien negocia su tiempo de intervención con el presidente del Congreso. Vamos a escuchar al portavoz del BNG. Silencio, por favor. Señor Jorquera, tiene la palabra. Gracias, señor presidente, señoras y señores diputados, señor presidente del Gobierno. Ustedes iniciaron esta legislatura haciendo una lectura errónea de la situación, no solo en lo económico, también en lo político. Sobrevaloraron su posición, optaron por gobernar como si tuviesen mayoría absoluta, interiorizaron el discurso de sus adversarios que les acusaban de ser claudicantes con los nacionalismos. En el propio debate de investidura señalábamos nuestra preocupación ante los primeros síntomas de marcha atrás. Nos preocupaba la pretensión mal disimulada de enterrar el discurso de la España plural. Pasados 2 años, todos nuestros temores se han cumplido. Usted ha dilapidado, en gran medida, la confianza y credibilidad con que iniciaba la legislatura. Pero lo que es más grave, su respuesta ante esta situación no ha sido otra que abdicar de su discurso, quedarse sin relato, resignarse a ser un simple instrumento al servicio de las políticas que se dictan en otras instancias. No solo estamos inmersos en una crisis económica, estamos inmersos también en una crisis de la democracia. La democracia está en crisis cuando, tras dejar que los mercados se gobiernen solos, acaban gobernando también las políticas públicas. La democracia está en crisis cuando decisiones fundamentales para el porvenir de los pueblos y de sus ciudadanos se toman en ámbitos que no emanan de su voluntad democrática directa. En distintos debates en esta Cámara advertíamos del peligro de una transferencia de soberanía consistente en trasladar la orientación de las políticas económicas a ámbitos mucho más alejados de los ciudadanos y de un control democrático efectivo, a ámbitos dominados por los grandes lobbies económicos. Y es curioso que frente a esta transferencia de soberanía hacia el exterior se actúe en dirección contraria en el ámbito interno, pretendiendo dar por concluido el proceso de descentralización. El papel del Tribunal Constitucional es un ejemplo más de esa crisis de la democracia. Una institución que tenía que jugar un papel garantista y arbitral se ha convertido en los últimos años en un cuadrilátero más de la pugna bipartidista, de la pugna por hacer un uso instrumental de esa institución. El resultado, un árbitro actuando al servicio de parte, con vocación de convertirse en un contrapoder, mutilando lo que estas Cortes aprobaron y el pueblo catalán refrendó. Nos preocupa el tijeretazo dado por el Tribunal al Estatut de Cataluña. Nos preocupa, por supuesto, por solidaridad con Cataluña, pero nos preocupa también como gallegos y nos preocupa por su implicación para el desarrollo del Estado autonómico. Cataluña, guste o no, marca el techo del desarrollo autonómico, pero lo ocurrido con el Estatuto no ha sido responsabilidad única y exclusivamente del Partido Popular, que por supuesto la tiene y mucha. Usted también es responsable por inhibirse en la renovación del Tribunal, por abdicar de la defensa de un estatuto que usted patrocinó y por encerrar en el baúl de los recuerdos el discurso de la España plural, pese a las afirmaciones hechas en sentido contrario en el debate de ayer. En Galicia no necesitamos mirar para Cataluña para corroborarlo. Su Gobierno recurrió ante ese mismo tribunal nuestra ley de cajas y siguen cumpliendo el mandato de esta Cámara instándole a retirarlo de inmediato. Y su Gobierno ha bloqueado el traspaso de nuevas competencias a nuestro país. La historia nos enseña que el avance del autogobierno de los pueblos y el avance de la democracia y del progreso social siempre estuvieron ligados. Por eso no es sorprendente que la devaluación de la política y de la propia democracia, el retroceso en materia de políticas y de derechos sociales, se vea ahora acompañado por una nueva loapa. Para el BNG, reforzar el autogobierno también es necesario para salir de la crisis. Muchos de los problemas económicos de Galicia tienen un origen político. Abordarlos requiere que Galicia tenga más capacidad para decidir sobre sus propios asuntos y para participar de manera efectiva en la definición de las políticas comunes. Somos una potencia pesquera, pero en una Europa que proclama la libre circulación de capitales, mercancías y trabajadores, nuestra flota comprueba cada año cómo se recorta su capacidad productiva y se le vete el acceso a numerosos caladeros.
Somos una potencia láctea, pero el sector está lastrado por un reparto injusto de las cuotas de producción, mientras los excedentes de otros países invaden nuestros mercados y arruinan los precios. La consecuencia es que continúan cerrando numerosas explotaciones ganaderas porque la grave crisis de precio no se ha corregido a pesar del pacto suscrito hace un año. La Galicia de hoy es un país con una clara vocación industrial, pero nuestro desarrollo industrial no puede prescindir de uno de sus vectores estratégicos, como es la construcción naval, limitado por vetos políticos. Somos una potencia eléctrica, pero Galicia históricamente ha asumido los costes de esta especialización productiva sin apenas extraer beneficios. Y ahora, tras ver cómo nuestros recursos mineros se agotaban para proveer de electricidad a otros territorios y tras realizar fuertes inversiones para reconvertir nuestras viejas térmicas y reducir sus emisiones, el decreto del carbón amenaza su futuro y la actividad económica de comarcas enteras como las de Aspontes y Meirama. Por cierto, el decreto del carbón no es proteccionismo, no son ayudas públicas que alteran la competencia. Su Gobierno en este tema sí que ha hecho insistentes gestiones ante Bruselas, justo lo que no ha hecho cuando se comprometió a hacerlo con Galicia. Señor presidente, usted ha centrado buena parte de su intervención en proponer acuerdos de amplia base en distintas materias. El BNG siempre ha tenido en esta Cámara una actitud constructiva, proclive al diálogo y a la posibilidad de acuerdo. Pero si lo que busca son acompañantes para un giro antisocial, desde luego le aseguro que no nos va a tener a su lado. Optan por sacrificar la recuperación al dogma de la consolidación fiscal, por practicar lo que Paul Krugman definió como el masoquismo europeo, rebajando drásticamente la inversión pública, generadora de empleo y de actividad económica, y el gasto social, que garantiza la cohesión. Galicia padeció olvido e incumplimientos en materia de infraestructuras en tiempos de bonanza. Ahora los volverá a sufrir con la crisis como coartada. Se acabó la cultura del todo gratis, nos advierte el ministro. Gratis, señor ministro. Yo vivo en una ciudad donde para viajar por una vía de alta capacidad en coche a cualquier otra ciudad gallega hay que pagar peaje, ya sea en todo o en parte de su itinerario. Gratis. Nada es gratis. Los ciudadanos pagamos con nuestros impuestos los servicios y las infraestructuras públicas. Las medidas de su Gobierno no atacan ninguno de los factores desencadenantes de la crisis. La reforma financiera necesaria debe de pasar por una mayor regulación, por crear una banca pública, por reforzar y proteger la naturaleza social, el vínculo territorial y el vínculo con la economía productiva de las cajas de ahorro. Sin embargo, lo que nos proponen es lo contrario, dar pasos claros cara a la total bancarización y privatización de las cajas. Quizá esta sea una de las claves del proceso de recentralización. La descentralización del poder político es incompatible con la concentración del poder económico y financiero por la que ustedes parecen apostar. Es el fracaso del modelo de crecimiento lo que ha provocado la destrucción masiva de empleo y no la supuesta inflexibilidad del mercado laboral. Un modelo basado en el predominio de la economía especulativa, un modelo que buscó la competitividad en la degradación y precarización de la fuerza del trabajo y no en la aportación de conocimiento y valor añadido al proceso productivo. Como de forma brillante exponía un diputado de su propio grupo parlamentario, la organización del trabajo es el corolario de la estructura productiva de una economía y no al revés. Y ustedes, en cambio, en vez de centrar todos los esfuerzos en cambiar la estructura productiva, optan por abaratar y degradar aún más la fuerza de trabajo. Entró en crisis un modelo basado en la concentración cada vez mayor de la riqueza y la acentuación de las desigualdades. Y acentuar las desigualdades es a lo que conducen muchas de las medidas contenidas en el plan de ajuste y las propuestas de su Gobierno en materia de reforma de pensiones. Alargar linealmente la edad de jubilación es injusto. La esperanza de vida no es la misma según la clase social de pertenencia o la actividad laboral desarrollada. Y la edad media de jubilación efectiva en el Estado español ya está por encima de la media europea. Pero además proponen ampliar el periodo de cómputo, que significaría precarizar la pensión a percibir. No hay razones de urgencia que lo justifiquen, como usted mismo admitió, y ya concluyo, señora presidenta, en el debate de ayer. Hace 30 años ya se decía que a día de hoy el sistema no sería sostenible y el sistema cerró 2008 con un superávit de 50.000 millones. No hay razones de urgencia que lo justifiquen, a no ser
que haya ofrecer un nuevo nicho de negocio a los tiburones financieros para que hagan negocio con sus planes de pensiones, los mismos tiburones financieros que generaron esta crisis. Y mientras la pulsión reformista se consume solo en aplicar las reformas que defienden los ultraliberales, siguen sin abordar la reforma del sistema fiscal y, llegado el Ecuador de la legislatura, ni siquiera han traído a esta Cámara el tan comprometido proyecto destinado a consolidar un Estado laico digno de este nombre. Señor presidente, y ya concluyo, en un reciente artículo, el vicesecretario general de su partido, para convencernos de la bondad de las reformas que proponen, decía que un progresista deja de serlo cuando deja de cuestionar sus propios dogmas. Ese mismo día, en otro periódico, los líderes sindicales advertían que usted está haciendo el trabajo sucio al posible desembarco en el gobierno del Partido Popular. Pusieron el dedo en la llaga. Ustedes no son antidogmáticos, ustedes simplemente se han convertido a los dogmas de la derecha económica. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Jorquera. Termina antes del tiempo que invirtieron ayer los grupos parlamentarios el portavoz del BNG, porque son 5 las formaciones